viendo. Pasamos a nuestro último exponente y después abrimos las preguntas al público. Leonardo Juárez. Leonardo, vos sos periodista de la revista Centenario, si nos querés comentar de qué trata la revista, bueno, un poco y por qué está acá también, como todos los otros lo han hecho. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo no quiero hacer un ejercicio ilegal del periodismo, porque no soy periodista. Soy director de la revista Comunista Centenario, que es una revista teórica militante. Así que soy profesor de historia, soy escritor y he coordinado varios años un grupo de estudios sobre temas agrarios que se llama Grupo Babilón, y estimo que por eso me habrán invitado a este conversatorio. También soy constructor de sueño profesional de la esperanza, digamos, entre otros de los motivos. A mí me parece que habría que hacer algunas consideraciones eh, teóricas y después voy a tratar de centrarme en el tema de la convocatoria de la charla de hoy, que es el modelo productivo y la hidrovía. Los problemas que tiene la Argentina, que se constituyó como Estado Nacional hacia 1880, son problemas de orígenes. Entonces me gustaría a mí precisar algunos problemas conceptuales para que no se caiga en categorías que son extemporáneas y anacrónicas. El capitalismo mercantil tiene un punto, siglo XV, siglo XVIII, el capitalismo mercantil tenía un punto fundamental en la esfera de la circulación y la acumulación de metales preciosos, oro y plata. El descubrimiento de América, entre comillas, la conquista de América, de Asia y África, se inscribe en esa lógica y el método de su expansión, digamos, la política expansiva de ese capitalismo mercantil se llama colonialismo, que tenía un elemento concreto que era la apropiación de territorios y el control de los pueblos donde se hacía de esos territorios. Eso me parece que es interesante tenerlo en cuenta porque a veces se utiliza la categoría colonialismo para justificar la inoperancia de los gobiernos de turno. El capitalismo industrial, a partir de la revolución industrial hasta 1970, hasta lo que se conoce como la crisis de los petrodólares y la globalización, tiene un artefacto de dominación. El capitalismo mercantil tenía un artefacto de dominación que era la monarquía absoluta. La revolución industrial, que tiene un elemento central en la esfera de la producción, necesita un artefacto de dominación que se llama Estado Nacional. Es decir, el Estado-Nación como artefacto de dominación se constituyeron a partir de las necesidades de la revolución industrial inglesa, no de los países periféricos. Por eso nuestra economía, la economía argentina y la constitución del Estado moderno argentino, hasta la actualidad, depende de las oscilaciones del mercado mundial. Fíjate vos que cuando crece la demanda internacional de lo que sea, de acuerdo a la etapa que existía, se expande la economía argentina y se distribuye un poquito entre el pobrerío. Cuando cae la demanda internacional, se achica la economía argentina y alguien tiene que hacer el ajuste. Esa es la dinámica de la economía argentina. Fíjate vos, si no, que en la crisis de 1890, cuando lo mandan a negociar a Victorino de la Plaza y después en 1830 firman el Pacto Roca-Roosevelt, en realidad los ingleses le dicen, Argentina depende de la exportación de carne, y hay que decir sinceramente, muchachos, que nosotros le compramos el 90% de la carne argentina, o sea, depende del reino de Gran Bretaña. Y Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, dice, sí, disculpe que tengamos diferencia geográfica, pero nosotros efectivamente nos gustaría ser parte del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Pero Gran Bretaña, ¿qué nos metió? Nos metió en su rol, perdió la pradera norteamericana con la independencia de Estados Unidos y se agarró la pradera pampeana para que nosotros seamos exportadores de materias primas y ellos nos manden productos manufacturados, como los puertos, los primeros puertos lo hicieron con capitales británicos, los ferrocarriles, y por supuesto coparon los negocios. Es decir, Argentina desde que se constituyó tiene este perfil. Y las dos fases de sustitución de importación en la década del 30 con Justo y en el primer gobierno de Pedrón son producto de la caída de las exportaciones de materias primas, y Argentina no tenía divisas en ese momento libre de esterlina y después no tenía dólares para poder comprar los productos manufacturados. Eso generó esa fase de sustitución y el proceso de industrialización en la Argentina que se terminó, digamos, en la década del 70.
Es decir, Argentina fue fundamentalmente y sigue siendo un país exportador de materias primas, y la industria parasita sobre el campo. Cuando le va bien al campo, el Estado Nacional subsidia y construyen industrias que son subsidiadas, ¿verdad? Entonces, esto es importante que se entienda. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos, es decir, la expansión, así como en el capitalismo mercantil, la expansión en el colonialismo, en el capitalismo industrial, la expansión se llama imperialismo. El imperialismo, ¿qué hace? Ya no te toma las tierras. No vienen los yanquis y te toman el territorio argentino, ponen sus gobiernos, o sea, los gobiernos son funcionales a la estrategia de la dominación. Pero resulta que ahora estamos en una nueva fase del capitalismo, que se llama capitalismo financiarizado. Fíjate vos que la negociación de la hidrovía se hace junto con la renegociación de la deuda externa y se pone como condición la hidrovía, porque las principales, como se dijo bien acá, las principales cerealeras del globo operan en la Argentina, que es el tercer productor de granos del mundo. El principal productor de granos del mundo es Estados Unidos, el segundo Brasil, el tercero Argentina, el cuarto Paraguay, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, en donde hay una guerra. Pero ¿quién maneja ese negocio? Cargill, Continental, Decal, Nestlé, Nidera, es decir, que es un negocio globalizado, ¿no? Entonces, pero vos fíjate que, entre otras cosas, esta empresa globalizada y las commodities, como los granos, cotizan en la bolsa de granos a futuro, es decir, son utilizados los commodities en la bolsa para negociaciones, en el negocio financiero, no por necesidad, digamos, de que esta empresa coticen en la bolsa, sino para mantener el precio de las commodities, para mantener el precio de los granos. Por eso el negocio granario que cotiza en la bolsa, como los biocombustibles, son para sostener el precio alto de los alimentos. Se mete el discurso de que los biocombustibles no son contaminantes, que retienen dióxido de carbono y esas cosas, pero vos fíjate que Bloomberg, el exalcalde de New York, uno de los más ricos del mundo, parece que no va a defender del cambio climático y esas cosas. Fíjate vos que el demócrata, en realidad hay una disputa en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos por guita, que es siempre por guita. Porque Estados Unidos, que es el principal productor de grano del mundo, mete la mitad de los 340 millones de toneladas de maíz que produce a bioetanol, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay mucha oferta de granos, tiene que bajar los precios de los alimentos. Entonces, como no quieren ellos que bajen los precios de alimentos, le exigen a los países del mundo que corten el combustible con un porcentaje de bioetanol o de biodiesel en el caso de la soja, ¿no? El 10, el 15%. Entonces opera como una junta de grano, como una reguladora de los precios internacionales. Pero vuelvo a lo que decía hace rato, en este capitalismo financiarizado, los estados no juegan ningún papel, no tienen ningún rol, salvo administrar el presupuesto nacional. Porque vos fijate, podés contactar con mucha bibliografía, el 70% de los dineros del mundo están en los llamados paraísos fiscales. Las multinacionales, como estas que manejan el negocio granario en la Argentina, como el Cargill y todas esas cosas, son empresas integradas. ¿Qué quiere decir eso? Te venden la semilla, te prestan la guita, te venden los paquetes tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces dicen, como son empresas integradas y los impuestos son nacionales, ellos dicen, no declaran impuestos acá, porque si no producimos la ganancia en la Argentina, ¿a dónde la producen? ¿Y a dónde la van a producir? ¿A dónde paguen menos impuestos? Ninguno. ¿A dónde? En los paraísos fiscales. ¿Quiénes manejan los paraísos fiscales? El paraíso fiscal más grande del mundo está en la isla de Manhattan, en Estados Unidos. El segundo, la isla de Gran Bretaña. Después, todo lo que ustedes conocen. Entonces, vos fíjate, se le llama elusión de impuestos, ya no evasión, porque evasión es un delito. Y estos paraísos fiscales le generan a estas empresas multinacionales que ponen su dinero en esos paraísos fiscales, no solamente mecanismo del secretismo como mecanismo de resguardo de su dinero, sino también cláusulas de fuga. Cuando alguna vez algún fiscal de algún país del mundo intenta llegar a esos que son muy difíciles de llegar, pero a veces avanzan, ahí nomás los paraísos fiscales le dan una cláusula de fuga y se fugan a otro paraíso fiscal. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para decir, son los gobiernos y es el esquema en el que Argentina se incorpora a la División Internacional del Trabajo que nos encuentra en la situación que nos encuentra. Acá el docente que me preside la palabra, yo creo que él y Meppo Giardinelli en un punto decían que el problema no es ni siquiera un problema económico, ni siquiera un problema ambiental, y yo comparto, es un problema político.
Es decir, la sustentabilidad como método de producción en el capitalismo sería exigirle a la burguesía que no imponga al resto de la sociedad sus fines de lucro. Pero eso es imposible, porque este es un negocio entre privados y siempre entre privados el fin es el lucro. Eso solamente sería posible sacándola del poder. Y esto ya no alcanzaría con una convocatoria, como se planteó acá, a un plebiscito, ¿no? Pero entonces yo quería hacer esta aclaración. ¿Por qué es importante la hidrovía del río Paraná y por qué es importante conocer el modelo productivo que se conoce poco? Se habla, por ejemplo, de fumigar y la etimología de la palabra fumigar quiere decir echar humo. Y acá no se echa humo, sino que se pulveriza, ¿no es cierto? Bueno, ya que estamos hablando en términos del río Paraná y de la hidrovía. Bueno, la hidrovía del río Paraná nace posteriormente a la privatización de la Junta Nacional de Grano y a la eliminación de todos los entes reguladores en la Argentina que efectivamente se hace en el gobierno de Carlos Saúl, ministro Cavallo y ministro el ingeniero Felipe Solá, actual canciller, fue ministro y el que incorporó la soja transgénica y la siembra directa, y ahí se produce el salto tecnológico en la Argentina. Porque ¿para qué quieren hacer una obra? La más grande del mundo es la hidrovía del río Paraná en la Argentina. Tiene la mayor cantidad de dragado del mundo, junta la mayor cantidad de puertos privados del mundo, o sea, es la más importante, y en donde están, ¿por qué se produce eso? Donde pueden entrar buques de hasta 36 pies, aunque hubo un proyecto en la gestión de Macri que se planteaba dragarlo hasta 40 pies. ¿No es cierto? Acá se dijo bien, lo dijo Cerulle, lo dijo anteriormente en las intervenciones anteriores, que el mayor cantidad de dragado es para que entren barcos de mayor calado y puedan sacar más tonelaje. Pero vos, ¿para qué querés la hidrovía si no tenés que sacar? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué entregan la hidrovía? Porque ya estaba entregado, ya estaba el acuerdo en esa idea de las relaciones carnales con las multinacionales cerealeras para esta forma de producción del nuevo modelo productivo, ¿no es cierto? Yo acá había hecho un articulito breve porque pensaba que si hablaba primero por ahí convenía leer para abordar varios temas, y yo ponía que la cerealera más importante del globo opera en nuestro país. Controlan el almacenamiento, la distribución de los granos, las harinas y sus derivados, los concentrados, núcleos proteicos, biocombustibles y demás subproductos, con los cuales modelan los precios de los alimentos al apropiarse de los granos básicos que se utilizan luego en la producción aviar, porcina, vacuna, lácteos, harina, etcétera, y que son comercializados en complicidad con las grandes cadenas de supermercados, también multinacionales. Todo el modelo agroindustrial depende del imperialismo norteamericano, que tiene el control directo sobre la tecnología, controla la utilización de sensores satelitales avanzados, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, equipamiento de riego para maíz y fundamentalmente el pool genético que requiere ese nivel tecnológico. Bueno, señalaba básicamente eso, ¿por qué? Porque, como se dijo acá, hay que reestatizar el comercio exterior de grano, hay que reestatizar la hidrovía y el control de los puertos, porque los puertos son espacios extraterritoriales, como se señaló al principio. No puede entrar un funcionario de la prefectura naval a esos puertos extraterritoriales porque los que están ahí, la seguridad privada, no depende de la justicia argentina, sino que tributa a Nueva York. O sea, es extraterritorial, no tiene la Argentina. Acá se señaló muy bien diciendo que Argentina no tiene el control de lo que se produce, nada de eso. Cosa que no es nueva ni es novedosa. Por eso es importante discutir la categoría y las palabras, porque ese nombre de la soberanía, recuerden ustedes, que en nombre del federalismo en el año 94 se hizo la reforma de la Constitución argentina y se le entregó a 7 gobernadores de la provincia lo que era el control estatal y monopólico de los recursos hidrocarburíferos. Se le entregó a 7 gobernadores de provincia. ¿Qué hicieron los gobernadores de provincia? Yo soy de Salta, por ejemplo. El gobernador en ese momento era el actual senador nacional Juan Carlos Romero. Entregó las regalías petrolíferas y gasíferas por 12 años a las multinacionales. Chevron, Texaco, Halliburton, Pan American Energy. ¿Cuánto valía el barril de petróleo en ese momento? $90. ¿A cuánto lo entregó Romero? $9. Son bobos, no saben los números, no conocen, o lo que en países con Medio Oriente sale en guerra, acá solamente valen comisiones. Y tampoco hay control en boca de pozo, o sea, lo que
el Estado podría poner un relojito para decir cuántos metros cúbicos de gas sale, no hay control en boca de pozo. Entonces asumen las declaraciones juradas de las multinacionales. No pagan ni siquiera IVA porque tienen su casa matriz en Buenos Aires, ¿no? Lo mismo pasa en los puertos. No solamente lo que se señaló acá, que no hay control del Estado Nacional, sino que no se puede entrar porque la seguridad es privada. Bueno, ese es un tema, me parece a mí, que hay que dejar claro. Hay que estatizar, hay que tener el control. Hay que producir una Junta Nacional Agroalimentaria. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque el problema no es como planteaba el secretario de Comercio del gobierno anterior, Moreno, que iba y matoneaba en el mercado de abasto para controlar el precio, porque la comida es un negocio global. Los precios se manejan de manera internacional. Es decir, en el negocio de la exportación de grano y de la producción de alimentos en la Argentina y de biocombustible, la sociedad rural, Carvap y Federación Agraria significan entre el 10 y el 12%. El 88% de este negocio se lo llevan las multinacionales y nadie se mete con las multinacionales. Ningún gobierno se metió con las multinacionales porque ahí hay que pelear en serio. Ahí hay que pelear en serio. Con las multinacionales hay que pelear en serio. ¿Y por qué? Y alguien se preguntará, ¿pero qué está mal pelearse con la sociedad rural? No, está muy bien. Siempre pelearse con la sociedad rural está muy bien. ¿No es cierto? Con la sociedad rural. ¿Y por qué los de Federación Agraria que hicieron el grito de Alcorta hoy están asociados a estos grupos? Y bueno, porque fíjense ustedes que todos los que dicen que el glifosato desertifica los campos, en el núcleo de la pradera pampeana, que está a 400 kilómetros de la hidrovía, donde es negocio y es rentable este negocio, las tierras pasaron de $5.000 la hectárea a $20.000, $25.000 la hectárea. Entonces un tipo que tiene 100 hectáreas, que antes era considerado un mediano productor, hoy tiene un patrimonio de $2.500.000. Entonces, y como no se produce a gran escala, 250.000 hectáreas, los pools de siembra le alquilan y el tipo es un rentista. Ese tipo que tiene 100 hectáreas, que tiene un patrimonio de $2.500.000, se convierte en un rentista, se rasca las bolas jugando a las bochas, se compra la 4x4 y se convierte en un especulador inmobiliario. Por eso son funcionales, porque dependen de todo el paquete tecnológico. Dependen de todo el paquete tecnológico. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros estatizamos el comercio exterior de granos, si nosotros armamos una Junta Nacional Agroalimentaria, si estatizamos los puertos? No sé, podemos resolver dos cosas. Podemos resolver el problema del hambre en la Argentina, que como bien se dice acá, Argentina no produce alimentos. Argentina produce grano, produce pellets, que son alimentos balanceados, pero sí, no es un yuyo, como decía la expresidenta, porque ahora también el campo es una fábrica y la comida y la carne se producen feedlots, se le engorda con estos granos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros, el Estado Nacional, no tiene el control de eso. Este es el gran problema. Entonces vos fíjate, las retenciones que se hacen acuérdense, las retenciones se le hacen a los productores, no se le hacen a la cerealera. ¿Y quién es el agente de retención? ¿Quién es el agente de retención? Las cerealeras. Las cerealeras son los agentes de retención. Es decir, el Estado no pone ni siquiera una oficina para decir estos granos salen, estos millones de toneladas que salen por el puerto de Rosario, no pone ni siquiera una oficina para decir las retenciones las saco yo, las cobro yo. No, las cobran la cerealera y la liquidan en 90 días recién. Pero resulta que, ¿qué pasa? Como el capitalismo, estamos en un capitalismo financiarizado, y acá hay una gran fuga de dinero, se fugó entre 450.000 millones de dólares, casi un PBI entero de la Argentina. ¿Se fuga a dónde? A los paraísos fiscales. Las multinacionales no traen nunca los dólares. Entonces, cuando yo digo una Junta Nacional Agroalimentaria, ¿qué estoy diciendo? Primero, a los productores le decimos, nosotros le compramos los granos. El Estado le compra los granos. ¿Y cómo le compra los granos? Y le pagamos el precio de Chicago. No entré hoy, pero ¿cuánto está la tonelada de soja? $400, pongamos, 380. El Estado le compra los granos. ¿Y cuánto le pago? Le pago Chicago. Pero ¿sabe cómo le pago? Le pago en pesos. Es decir, le pago el precio en dólares, pero se lo doy en pesos. ¿Y qué me van a decir los productores? No, pero si es mi tierra, si es tu tierra. Pero mirá, fíjate, las rutas las hace el Estado Nacional. Vos te transportás en camiones, te lo subsidia el gasoil el Estado Nacional. La universidad donde estudia tu hijo la hace el Estado Nacional. Si vamos a relativizar eso, entonces nosotros te vamos a pagar en pesos. ¿Y qué vamos a hacer con los dólares? ¿Lo vamos a fugar a un paraíso fiscal? No, vamos a fortalecer
el Banco Central de la República Argentina. Y entonces no hay más corridas cambiarias. Entonces no hay más corrida cambiaria y devaluaciones que empobrecen también a los argentinos. Porque las devaluaciones, ¿a quién benefician las devaluaciones? Es decir, la depreciación de la moneda nacional y la apreciación del dólar. ¿A quién beneficia? A los tenedores de dólares, no a la gente que tiene $1.000, $100, no, a los que tienen miles de millones de dólares. ¿Quiénes tienen miles de millones de dólares? Las cerealeras tienen miles de millones de dólares, los bancos tienen miles de millones de dólares, las mineras tienen miles de millones de dólares. Entonces, fíjate vos cómo cambiaría con una medida de este tipo. Con una medida de este tipo, nosotros podríamos cambiar el problema del hambre en la Argentina y el problema de la fuga de divisas y de la estabilidad monetaria. Son dos temas clave. No resolveríamos todo, pero resolveríamos temas clave. ¿Por qué digo el problema del hambre? Por ejemplo, en la Argentina se producen 12 millones de toneladas de trigo. 6 millones se necesitan en la Argentina. ¿Y qué hacen las multinacionales? Las multinacionales te la venden a vos en precio peso. No, porque es un negocio entre privados y es un negocio mundial. Si vos me la querés comprar, vos vivís en Rosario, el otro vive en Chaco, el otro en Tucumán, yo en Salta, vos pagámela al precio que me la van a pagar los chinos o que me la van a pagar los hindúes o que la bolsa de Chicago dice que vale. ¿Pero cómo? Y bueno, así es, hermano, porque este es el capitalismo. Así funciona. ¿No es cierto? Entonces, Leonardo, la verdad que sí. es muy interesante todo lo que ha podido desarrollar, incluso, digo, acá estamos hablando del concepto como imperialismo y las disputas que están detrás de esas cuestiones. Ahí un oyente dice, los chinos candidatos a que se queden con la administración de las vías navegables, el gobierno y la mayoría de los gobernadores, es una empresa de la Fuerza Armada disfrazada de operadores civiles, COFCO. Digamos, hay una cosa a marcar, por ejemplo, Nidera la compraron los capitales chinos. La relación que Argentina tiene con China se parece bastante a la que Argentina tenía con Gran Bretaña en la época de que nosotros dependíamos de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque vos fijate que las negociaciones se hacen, no las hace el Estado Nacional, las multinacionales le venden los pellets, los granos a los chinos, ¿no es cierto? Y los chinos dicen, bueno, nosotros tenemos déficit comercial con China. O sea, nosotros le vendemos, nosotros te compramos, pero ustedes nos tienen que comprar todo. ¿Qué? Todo esto, estos anteojos, tu auricular, el calzoncillo, la mesa, todo le compramos al chino. ¿Te das cuenta? Entonces, no es posible plantearse un desarrollo desde ese punto de vista. Ahora, ¿van a quedar en manos de los chinos? No, porque acá hay un cambio. Estados Unidos está loteando en Sudamérica, porque Estados Unidos, que viene de ser derrotado en Oriente Medio, se repliega sobre lo que ellos consideran su patio trasero, que es América. Cuando decían que con Macri venían a gobernar los dueños de la fábrica, es una tontería porque la burguesía local, como decía Gunder Frank, era una burguesía punga. ¿Qué quería decir? Que era una burguesía que no tenía capacidad de desarrollar un proyecto independiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fíjate vos, ¿quiénes manejan la economía argentina? Cargill, Continental, Decal, que es lo fundamental. Como decía bien Cerrulla, Cargill, AGD, ADM, y vos fíjate que cuando producen los bonos para la estatización de Repsol, ¿quién compra los bonos? Texaco, Chevron. Bueno, vos tenés ahí Chevron. Y en Brasil, Boeing se compra Embraer. Boeing, que es el principal constructor de aviones del mundo, se compra Embraer, que es el tercero, que son los aviones que compramos nosotros. Se quedan con Vale Minera. Los capitales de la bolsa de New York se compraron Vale Minera, que es la segunda minera más grande del mundo y la principal minera de hierro del mundo. Entonces, esos son los que vienen a mandar. Eso vienen a mandar acá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita su control desde el punto de vista geoestratégico. Es decir, desde el punto de vista militar, no puede sostener lo que Paul Kennedy llama una crisis de sobreextensión imperial que tiene Estados Unidos. Pero en América Latina tiene su control militar. Base militar en la Florida, la cuarta flota, base militar de Malvinas, la OTAN, y tiene 74 bases militares en Malvinas. Fíjate una cosa más y cierro con esto, porque no quiero aburrir. Acá se producen 37 millones de hectáreas de grano, 37, 38 millones de hectáreas. En la zona del oriente boliviano, Santa Cruz y todas esas cosas, que sale desde Puerto Sur hasta Asunción, por la ruta Transchaco, hay condiciones para producir 22 millones de hectáreas de granos. ¿Qué está ahí? La base Mariscal Estigarribia. ¿Por dónde sale todo esto? Por la hidrovía Paraguay y Paraná, ¿no es cierto? Entonces, es un problema de Sudamérica, es un problema del mundo, porque somos 7.000 millones de habitantes. Y entonces, esta forma de producir de la madera moderna
se mostró más eficiente para darle de comer a estos millones de habitantes. La gente hoy no come porque las empresas multinacionales no quieren que coma, no porque no haya alimento. Es una diferencia con la crisis del 14 y del 17. Es un problema de voluntad política. Es un problema de voluntad política, como dijimos. Es un problema del capitalismo concentrado de hoy, ¿no? Y de la matriz productiva y del